Muy buenas tardes a todos. En unos minutos vamos a empezar nuestro evento principal con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad en línea. Así cuenta con 4 doctorados. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexusite, promoviendo la cultura científica; Innolab, un centro de capacitaciones de competencias académicas; NextMind, el ciclo de conferencias internacional; Synaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional; Quizmaster, el juego del conocimiento; y nuestro evento principal del día de hoy, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestro panelista el día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las pueden realizar por el chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestro conferencista las va a contestar. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista el día de hoy, el maestro Víctor Alfonso Rincón Morales, con su tema Estrategia de Transformación Integral de la Actitud Social y Religiosa de jóvenes de la institución educativa Nuestra Señora de Morcá, bajo la influencia de representaciones religiosas. Adelante, maestro Víctor Alfonso, toda suya la pantalla. Bueno, un abrazo muy, muy especial para todos. Me alegra mucho saludarlos en este día, dándole gracias a Dios por por esta oportunidad que nos concede en este momento. Bueno, un abrazo muy especial para todos. En este día les expondré este tema, estrategias de transformación integral de la actitud social y religiosa de los jóvenes de la institución educativa Nuestra Señora de Morcá bajo influencia de representaciones religiosas. Soy sacerdote católico incardinado en la diócesis de Duitama, Sogamoso, en Colombia, en el departamento de Boyacá, concretamente. Soy egresado del Seminario Mayor Salvator Mundi con estudios de filosofía y teología, licenciado en filosofía y educación religiosa de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Tunja. Tengo diplomado en alta gerencia, diplomado en gerencia educativa, diplomado en didáctica para la enseñanza universitaria y soy magíster en educación educativa orientación educativa familiar de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Soy doctorante en educación e innovación de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Soy guía espiritual, administrador. Actualmente soy párroco de la Inmaculada Concepción en Socotá, Boyacá. Y también pues presto mis servicios en la administración diocesana. Eh, Todo lo que sueñes lo puedes lograr con disciplina, sabiduría y sobre todo pues con la ayuda de Dios. Este tema lo desarrollaré en 4 partes. Una primera que es la introducción, el desarrollo, la metodología y luego pues los resultados. Antes que nada, yo quisiera contextualizarlos un poco, porque quise tomar este tema, realizar estrategias de transformación que nos lleven, por supuesto, a transformar integralmente la actitud social y religiosa de los jóvenes. Más allá de mi rol evangelizador, que es el que me ocupa en mi quehacer diario como sacerdote, también en la educación docente que debe ir muy a la par. Esto, por supuesto, porque también estamos en una sociedad actual y constante evolución que a nivel global está impulsada por muchas cosas, entre ellas la tecnología, el conocimiento, bueno, tantos quehaceres cotidianos que nos dan. Sin embargo, en mi rol como docente también y en mi paso por la parroquia de Nuestra Señora de la O de Morcá, donde desempeño como docente, pues allí hay unas transformaciones religiosas muy singulares, muy simpáticas, y también hay ¿cómo decirlo?, un arraigo cultural muy fuerte desde lo que representa el santuario. ¿Qué es un santuario? El santuario es un lugar de peregrinación muy fuerte y que tiene que influye, por supuesto, también a a los jóvenes del lugar. Entonces, el gran desafío de todo esto, sobre todo en la educación religiosa, es que estas innovaciones que desafían la forma tradicional de enseñar
sobre todo en los valores y espiritualidad, cómo adaptarse sin perder el sentido profundo del mensaje. El mensaje evangelizador, por supuesto, y soy muy consciente de todo el tema de que estamos en en un estado laico en el que la educación religiosa se ve más como un conocimiento universal religioso y por supuesto soy consciente de eso, pero siempre deja un mensaje transformador desde la educación religiosa. ¿Cómo influyen entonces estas representaciones religiosas en la transformación de la actitud social y religiosa de los jóvenes como tal? Primero, la importancia de la educación religiosa en el contexto social actual. El contexto en el que hice mi estudio, sí es importante la educación religiosa. O sea, eso hay que partir de eso. Porque repito, muchos pueden decir pues que estamos en un estado laico, ¿no? Y, y sí, es muy válido, por supuesto. Sin embargo, en los fuertes torrentes culturales, religiosos que representan allí en los jóvenes, en las personas, son muy fuertes, tanto que determinan el modo de pensar, de actuar, hasta de hablar, en fuerzas y costumbres de muchísimas personas y de nuestro grupo poblacional, que es el que tenemos que estudiar, ¿no? Y por supuesto, el objeto de la estrategia es generar un impacto positivo en valores y comportamiento en los jóvenes, que en últimas es la propuesta que nosotros queremos hacer con todo esto. O quisiera decirles que todo este estudio, por supuesto, ya fue publicado, ¿no? A la par de mi tesis que está pronto por ser aprobada, pues realicé en este marco un artículo que lleva el mismo nombre que de esta ponencia, Estrategia de Transformación Integral en la Actitud Social y Religiosa de los Jóvenes de la institución educativa Nuestra Señora de Morca bajo la influencia de representaciones religiosas. Ya fue publicada en la Universidad de Ciencia y Tecnología, bueno, etcétera, y eso también es una revista indexada, entonces como para decirles que tenemos un valor lógico muy importante y de carácter también científico. En todo esto, para seguir contextualizando, la juventud como un agente de cambio, podríamos decir que gran parte de la juventud se muestra responsable, socialmente respetuosa de los valores sociales y también de los valores religiosos, especialmente en este contexto. Este contexto es Morcá pertenece, es una vereda del municipio de Sogamoso. Sogamoso es la tercera ciudad más grande del departamento del Boyacá, con unos 150.000 habitantes. Sin embargo, al ser una vereda, digamos, no lejana, pero sí distanciada unos 20 kilómetros del casco urbano, pues esto representa que hay ciertas características rurales y por lo tanto mucho respeto frente a la fe y frente a lo que ha influenciado el santuario. El santuario como tal, podríamos decir, es una aparición de la Virgen de la O allí y que ha influenciado a lo largo de 2 siglos la cultura, la gastronomía, incluso hasta la forma de vida, hasta la forma social, cultural y económica, ¿por qué no decirlo? También de la región, porque alrededor del santuario pues giran muchas cosas. Sin embargo, ¿qué encontramos en estos jóvenes en estudios previos o como introducción? ¿Qué podemos decir? Que hay tendencias de la juventud de respeto a la religión y a la sociedad como tal. De este grupo poblacional, recalco, un impacto de globalización y la tecnología en la visión religiosa, por supuesto. Porque sí, tenemos el santuario aquí, pero hay influencia religiosa de múltiples aspectos allí en eso porque los medios tecnológicos no lo aceptan así, ¿no? Hay una diversidad de representaciones religiosas y su influencia en la identidad juvenil, no solamente de la religión católica, sino también de múltiples representaciones religiosas. Raíces y adaptación, decimos que los jóvenes reconocen su identidad cultural y al mismo tiempo se ajustan de esa manera a las representaciones o transformaciones sociales así. Podríamos decir que hay una raíz, es una adaptación que la educación religiosa hoy debe equilibrar una tradición y también con la modernidad, sobre todo la religión católica, que son religiones tan antiguas, ¿no?
que llevan un trayecto histórico, también guiando a los estudiantes hacia una vida ética y consciente del entorno. Hasta allí es hacia donde tiende nuestra propuesta, ¿no? Precisamente hacia a llevar a que los jóvenes tengan una vida ética y consciente en el entorno, es decir, educar y sembrar en valores, podríamos decir. También podríamos decir que hay una transformación integral a través de una educación de calidad, que es posible fomentar la inclusión de todos los sectores sociales, brindándole herramientas necesarias, no solo para promover una convivencia, sino también para formar pues ciudadanos ejemplares. Yo pienso realmente, y el tema de estudio o lo que me compete es cómo hacer, porque es muy importante. Yo pienso que el entorno cultural nos forma a nosotros como personas y nos debe llevar también nosotros a transformarnos de alguna manera, siendo conscientes pues de las cosas, de las, de los medios y de los contextos que nosotros tenemos. Hoy, pues somos invitados entonces a través de esto a crear estrategias de transformación de alguna manera, mediante encuentros reflexivos con los jóvenes, el uso de las redes sociales como medios de difusión. Mire, las redes sociales se utilizan para muchas cosas. ¿Por qué no utilizarlos como medios para formar personas? Sin la religión, la fe es una manera cultural en este aspecto para formar a los jóvenes. Talleres de ética y espiritualidad, y esto es aquí otro aspecto. También quisiéramos proponer en el futuro también formar también con respecto a lo que significa la ética en la espiritualidad, que van muy unidos, que aunque son dos líneas que van muy unidas, en algún momento convergen. Y también con proyectos de voluntariado con bases de principio. Aquí en Morca se utiliza algo muy especial y es que es precisamente como los proyectos de voluntariado en torno a las condiciones sociales y reflexivas. A mí me llama la atención que aquí las peregrinaciones son todos los primeros sábados del mes y las personas, le hemos propuesto algo que se llama la librita de amor. La librita de amor es que cada persona que viene trae una librita de lo que sea. Formamos muchos mercados, organizar esos mercados, convocar a la gente, entrar y dar sobre todo una formación espiritual y ética le corresponde a esos jóvenes, como un aspecto de voluntariado. No es ni siquiera para que les firmen sus horas sociales que aquí en Colombia se llama, no, es como un aspecto de voluntariado, de ayuda que se da, en donde ellos libre y voluntariamente pues acompañan. Esto crea que un mayor sentido de identidad, pertenencia a los jóvenes, equilibrio entre la modernidad y los valores tradicionales, que eso se convierte en algo también muy especial, un incremento de la participación juvenil en actividades comunitarias. Esta es una actividad de las muchas que pueden haber. Incremento, fomento de las actitudes de respeto y responsabilidad social, porque eso también es algo muy positivo. Eh, Todo esto podríamos decir de alguna manera que su desarrollo se puede lograr haciéndonos, conviviendo con los jóvenes, haciéndoles adquirir responsabilidades, pero pues de manera, digamos que voluntaria, podríamos decir. ¿Cuál ha sido la influencia, digamos, de la doctrina cristiana aquí en la educación, podríamos decir? Primero, en la educación de valores y la formación de la ciudadanía y la niñez frente a diversas situaciones que tenemos, ¿no? En realidades contrapuestas, en donde, por ejemplo, en nuestra patria se evidencian realidades juveniles, jóvenes expuestos a conductas como prostitución, delincuencia, vicios y todo esto es muy notorio, incluso por noticias que actualmente estamos viendo, guiados otros por la doctrina cristiana heredada de sus familias. El poder de la representación religiosa, podríamos decir, entonces que la Iglesia católica puede modelar la cultura del compromiso social a través de principios religiosos, sacramentales y valores sociales. Y recordemos que la Iglesia Católica en Colombia pues fue garante de la educación durante muchísimo tiempo, por aquello, por ejemplo, de la educación contratada, bueno, en fin.
Hoy en algunas regiones del país también queda los rezagos de la educación. Muchos lugares en donde los brazos del Estado no alcanzan a llegar. Allá llega la iglesia a través de educación contratada, que sea, para ir y como garante de muchísimas circunstancias. Entonces podríamos decir que el rol de la iglesia ha sido muy importante y cómo ha influenciado esto, el santuario ha influenciado de una manera portentosa, grande, allí en la cultura. Es más, Morcá, que es una vereda, que es un corregimiento, se formó en torno a este santuario. Los jóvenes creyeron allí a través de una representación religiosa, digamos, tienen una influencia social, religiosa, allí a través de este santuario. Y eso es lo que a mí me llama, pues, poderosamente la atención. Entonces, podríamos decir que la educación realmente es clave en todo este proceso, en un proceso para llevar, para acompañar. Y la educación de calidad puede entonces aceptar e incluir en todos los sectores sociales. Y es que yo le apunto más, y con esta investigación, le apunto más a que realmente tengamos una formación inclusiva y en valores. Eso es realmente a lo que le apuntamos. Si nosotros somos capaces de formar no solamente personas religiosas, digamos, para no dejar el campo tan amplio ni a tanta discusión, sino personas en valores, podemos formar mejores ciudadanos, más competentes en su trabajo, etcétera, en todas las situaciones a las cuales tiene su acceso. Entonces podríamos decir que, nada, de alguna manera, este estudio tiene como objeto proponer una estrategia de transformación integral, podríamos decir, en la actitud social y religiosa, pues, de los jóvenes. Fomentar la convivencia pacífica, formar buenos ciudadanos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y la doctrina cristiana va muy de la mano con los valores o la idiosincrasia o lo que el ergor popular puede considerar como un buen ciudadano, porque es que también el concepto puede cambiar, ¿no? Y esto lo explicamos aquí en este artículo. El concepto de persona puede cambiar. Los valores socialmente establecidos o aceptados para unos no pueden ser para otros. Pero aquí digamos que en este caso, en este grupo poblacional que nosotros tomamos o que tomé en ese grupo poblacional, sí es socialmente aceptados y los valores socialmente aceptados de conducta para una buena persona, digamos, pues realmente son tomados en su mayoría de la doctrina, de la fe, del quehacer, del comportamiento y de cómo se espera, por ejemplo, de una persona o de la fe cristiana, podríamos decirlo. Entonces, con todo esto, con una doctrina cristiana bien orientada, pues desde siempre, desde la infancia, en este caso, porque sus papás los influyen, digamos, ¿no? Y tanto influye que hasta el nombre de la institución, tanto influye en el santuario que hasta el nombre de la institución lleva el mismo nombre del santuario, pues tiene un hecho fundamental muy, muy grande. Y que todo esto tiene que transformar conductas y fortalecer definitivamente la sociedad colombiana, fortalecer la familia, fortalecer también el aula escolar, porque es que no es lo mismo enseñar en un aula con personas en que le tienen valores socialmente aceptados, aceptables, etcétera, la honradez, el respeto, puntualidad, etcétera, que enseñar en una que no. Entonces, ahí es donde nosotros vemos pues la gran diferencia de todo esto y lo vemos de una manera pues bien notoria. Entonces, definitivamente a lo que nosotros le apuntamos es a transformar sociedad a través de una influencia, desde patrones, influencia. Y es que yo sí lo pienso y lo comparto con ustedes, muy queridas personas y de universidad que nos acompañan en este día, pues definitivamente los patrones de transformación social hay que comenzarlo desde lo particular. Por eso un trabajo de grado, por eso
un trabajo como como este artículo que estamos exponiendo, pues va desde lo particular, completamente desde lo particular, muy particular. Y hoy, pues somos invitados todos nosotros a comenzar patrones de ellos. Los jóvenes suelen seguir muchos patrones de conducta socialmente aprendidos, generalizados. Para muchos su modelo es un ídolo, un cantante, un modelo, un influencer. Ese es su modelo de conducta. Incluso vemos que se peinan igual, se hacen esto. ¿Qué tanta influencia tiene entonces las representaciones religiosas como tal? Tienen una fuerza también muy grande. Y en este momento es el estudio que estamos teniendo es que desde la infancia tienen una representación esas representaciones religiosas aquí en esta localidad, tiene una influencia sumamente grande. Y como tiene una influencia sumamente grande, pues podemos decir que de alguna manera a lo que nosotros somos invitados también es aprovechar esa influencia para bien. Es decir, para crear patrones de conducta socialmente aceptables y adaptados. Eso es a lo que nosotros le queremos apuntar. Y para esto, pues nosotros podemos decir que definitivamente el, el rol religioso de la iglesia a lo largo de la historia, pues ha jugado un papel definitivamente fundamental, ¿no? Fundamental en lo que antes de Jesús, antes del nacimiento de Cristo, pues por supuesto, sobre todo hablemos de Israel, de los imperios asirios, etcétera, tenían un rol fundamental. El religioso, el sacerdote tenía un papel intelectual muy grande y ese papel intelectual lo transmitía a los demás. Y por supuesto, después de Cristo, sobre todo en la época media, sabemos que sobre todo en Occidente, eh, pues la iglesia jugó un papel sumamente importante, fundando universidades, siendo pionera de escuelas, colegios, hospitales, etcétera, de todas las maneras posibles. Y en las cuales pues influyó en todos los campos de la sociedad. Ahora, ya sin tener una influencia tan directa en universidades, en hospitales, aun cuando los pioneros, ahora es como nos vamos a adaptar nosotros, no solamente para transmitir un mensaje. Yo pienso que hay que aprovechar las representaciones religiosas. Miren, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos sitios y hay muchas personas que no profesan, pero hay muchos que sí. Yo pienso que hay que aprovechar esa influencia, esas representaciones religiosas que es a lo que a mí me llama la atención de este tema. ¿Cómo vamos a aprovechar nosotros esas representaciones religiosas en la formación, en la educación religiosa, en la transformación de la actitud social, religiosa de los jóvenes? Que en últimas, yo pienso nosotros siempre les decimos, una buena persona, su representación de una buena persona, su carta de presentación es su comportamiento, siempre, su comportamiento. Entonces podríamos decir, claro, esto deja una esta de discusión, una brecha de discusión muy grande, porque muchos dirán, no, entonces no es necesario ser religioso para ser buena persona. Totalmente cierto, pero aquí estamos hablando de un grupo poblacional actual en el que sí influyen, en el que sí influye totalmente, sí influye una representación religiosa y en muchos ambientes en los que sí influye y en muchas personas en el que nosotros estamos impregnados, populados, podríamos decir de alguna manera, de muchísimas representaciones religiosas culturalmente. Aquí en Latinoamérica, culturalmente estamos representados muchas representaciones religiosas que para alguien que no crea o que no profese le es inevitable escapar de ellas con muchos signos visibles, estructurales, y también porque culturalmente nosotros incluso lo hemos incorporado a nuestro lenguaje. Incorporándolo en nuestro lenguaje, por supuesto, también lo hacemos visible de alguna manera.
los gestos, incluso a veces hasta nuestras posturas, incluso hasta nuestra manera de ver la vida, que no es ajena a lo cultural. Entonces podemos decir que las representaciones religiosas sí tienen una influencia sumamente grande en todo el quehacer de la persona y culturalmente. Entonces, no solamente en los jóvenes, sino también pues en todos. Tenemos, ¿por qué no decirlo de alguna manera? Tenemos influencia, como digo, estamos impregnados de muchísimas representaciones religiosas a nuestro lado y así existe hasta nuestro lenguaje, digamos, para alguien que no crea o que no profese, digamos, incorporar términos religiosos, los tenemos porque culturalmente los hemos aprendido de muchas personas, de nuestros padres, bueno, en fin, hoy realmente em, nosotros, ¿cómo vamos a hacer, digamos, para nosotros innovarnos frente a todo eso, ¿no? Adaptarnos a los nuevos tiempos y aprovechar pues toda esa influencia cultural. ¿Para qué? Para influir de alguna manera en el cambio, que es el objetivo de lo que estamos exponiendo, en la actitud social y en la actitud religiosa, pues, de los jóvenes. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos y a lo que nosotros tendemos, ¿no? También, entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a las innovaciones tecnológicas, conceptuales, en una misión no digamos que evangelizador, una misión educativa, aprovechar esas dimensiones religiosas y comenzar en todo este proceso, pues por acercarnos. Y para eso tenemos que aprovechar muchas cosas, ¿no? Ser unos influencers de las buenas costumbres. Hay gente que influye para muchas cosas. Y yo repito, hay gente que influye para, para mal. Hay gente que influye, incluso nosotros vemos hoy que hay influencers que se cortan y muchas personas también lo hacen, siguiendo lo que es, cambia de peinado, de peinado. Y tienes, nosotros, ¿por qué no podemos aprovechar pues todo eso de una manera positiva? Entonces nosotros lo que tenemos es que adaptarnos, ¿por qué no decirnos? A los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias sabiendo que todo esto se retribuye de alguna manera, pues acercándonos a esta actitud social y religiosa de los jóvenes, que es lo que nosotros queremos, por decirlo de alguna manera. También tenemos que tener una presencia institucional, vocación. Aquí en este contexto concreto de Nuestra Señora la lo tenemos. Tenemos una presencia, digamos, el solo signo de ver ahí la estructura y desde que todos los salones se pueda ver y que todos tengan que cruzar por ahí, eso ya es una presencia institucional de todos nosotros y vocacional. Entonces podríamos decir que de alguna manera lo que nosotros pretendemos con todo esto es nada, fomentar, acercarnos, tener mediante, no solamente mediante el clero, sino también mediante diversas personas, cómo influyen profesores, la personita de servicios generales, ahí todos van influyendo y van dando un mensaje en educación desde la fe. Desde la educación básica y media se transmite un sistema de creencias multidimensional, eh, por ejemplo, en educación religiosa, ¿no? Dios, oración, libro sagrado, la religión como una experiencia viva. Y todo esto se denota también teniendo pues múltiples acciones desde la fe, repito. También podríamos decir que tenemos un impacto deontológico y social en el enfoque influenciado con una forma notoria en los jóvenes de una nueva era, formando los valores desde la ética y desde la responsabilidad social. También podríamos decir que es que hasta para eso decimos qué tanto influye la Iglesia Católica, digamos a nivel macro para esta investigación, qué tanto influye la Iglesia Católica en la educación de los jóvenes.
Entonces, bueno, esto es en la educación formal, ¿no? En la educación formal, qué tanto influye? Y pues aquí tenemos estas estadísticas para el caso de Colombia, pues tenemos menos de la mitad. Sin embargo, pues, ¿a qué se refiere con influye? Primero, en la presencia confesional en colegios, que aquí tenemos múltiples colegios. En Colombia tenemos más de 500 instituciones formales inscritas, digamos, en la educación. Siguiente, también a través de la presencia y sobre todo que muchas se ha formado con valores institucionales, normales, porque muchos de los colegios aún estatales hoy tuvieron eh, fundación de la presencia de la iglesia. Yo digo, por ejemplo, aquí en mi diócesis somos 26 municipios, de los cuales tenemos alrededor de 150 colegios, y de los cuales 90 de ellos, su presencia, su fundación fue católica. Entonces, digamos, alguien tuvo esa misionalidad. También nosotros somos capaces de abrir a una experiencia de educación especial, también de inculturalidad. La iglesia también ha sido pionera en la educación. ¿Y esto por qué? Porque es que en el grupo poblacional actual que nosotros queremos impactar como tal, tan específico aquí de estos jóvenes, pues realmente nosotros también le apuntamos a lo que significa la educación especial, la inclusión, por ejemplo, que aquí tenemos en nuestro territorio de etnias indígenas y procesos educativos, que ya sabemos que no es a la fuerza, porque muchos, esta es una, exponiendo este tema en otros escenarios, pues es una de las estas que fue a la fuerza, son cosas, por supuesto, de las que se tiene que pedir perdón, pero en ese momento es totalmente cómo buscar métodos que influyan en representaciones religiosas que influyan libremente y que se quieran adaptar en un nuevo modelo educativo. eh, Ayudar, por ejemplo, también en todo este proceso, por ejemplo, aquí en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, en todos esos procesos donde llegan los brazos, donde no llegan los brazos del Estado, llegan los brazos de la iglesia con, pues, con educación formal. Y también, pues también teniendo, por qué no decirlo, una esencia evangelizadora al lado del compromiso también de educar, adaptándonos a los retos, a las acciones, a las, pues, cosas culturales y actuales que todos nosotros tenemos. Eh, Podríamos decir que pues este es el santuario como tal. Este es al lado queda el colegio, es inevitable, digamos. Todo esto se formó alrededor de lo que les decía, alrededor del santuario. Entonces es inevitable tener una reflexión sobre la práctica religiosa y pedagógica en el contexto boyacense, este contexto actual al que tenemos, en ¿por qué me llama tanto la atención este tema? Porque es lo que representa esta, no solamente la iglesia como institución, sino esta representación religiosa como tal, que eso representa algo pues muy grande, ¿no? Entonces es inevitable pensar, decir qué es y la cantidad de personas que van de jóvenes que van continuamente ahí, pues eso es lo que hace reflexionar que sí tiene que influir algo, que deben mover a las personas. Eh, Eso también podríamos decir que es una representación religiosa, es un signo, un símbolo, sin entrar en discusión de lo que significa cada uno, ¿no? Pero desde 1935 este cuadro que vemos ahí al fondo, que es el altar, pues se convierte en una representación religiosa muy importante e influyente, que es el centro de las celebraciones religiosas, el promotor de muchísimas tradiciones cristianas aquí alrededor de este centro poblado, un grupo poblacional de no más de 2000 personas, pero que su vida gira alrededor, digamos, sus costumbres, su cultura, gira alrededor, sus fiestas patronales, su institución educativa, todo gira alrededor de lo que representa de lo que representa, podríamos decir, esta imagen de lo que representa
pues este signo, este cuadro tan especial, que es un referente, pues, no solamente para los pobladores de este lugar, sino también para muchas personas que se dirigen, aquí decimos en peregrinación, en bandada, allí a este lugar. Entonces podríamos decir que esto va más allá de la devoción, definitivamente, que el santuario no solo tiene un valor religioso, sino que también influye en la práctica pedagógica, ontoepistemológica de las instituciones educativas, de esta institución educativa de Sogamoso y de las demás, porque influye de alguna manera, pues, en todo este proceso. Eh, Podríamos decir que hay unos desafíos de la juventud, ¿no? En el que muchos estudiantes no asumen su responsabilidad en su formación autónoma, tantísimos problemas que tenemos en la educación de los jóvenes, en todas las acciones, que se sienten, bueno, solos, se sienten tantas cosas, suicidios, tantas cosas. No vamos a decir que con esto vamos a erradicarlos. Simplemente quiero decir que queremos tener con estas representaciones religiosas un aliciente para que encuentren un motivo, un motor, una forma de comportamiento que una representación religiosa también pueda servir, digamos, para que la actitud social religiosa, digamos, de los jóvenes cambie y su comportamiento. Entonces, por supuesto, tenemos jóvenes que carecen de planes de vida sólidos, que distancian del pensamiento religioso. Claro que sí, pero todo esto lo podemos menguar, digamos, con lo que significa esta representación religiosa para quien quiera aceptar. Entonces, podemos decir que aunque la vida pública local gira en torno a lo sacramental, es decir, a todo lo que se represente, en el que se promueven los sacramentos, en el que existen diversas representaciones religiosas, pues que definitivamente los jóvenes participan cada vez menos, es buscarles cómo podemos pues ayudarles en este proceso. Los cambios en la acción social juvenil, entonces podemos decir que el acontecer eclesiástico en la acción social juvenil, en el sentido de pertenencia y pertinencia y participación, la idiosincrasia social religiosa, pues en muchos ambientes se debilita entre los jóvenes, ya no viven ni valoran la fe con la misma práctica que lo hacían. Sin embargo, aquí en este caso concreto, pues para una gran mayoría representa algo pues muy especial. Podemos decir entonces que hay que revitalizar la conexión entre la fe y la juventud. Este santuario se tiene que convertir en un pilar espiritual, educativo, desde una nueva pedagogía que integren valores y espiritualidad y también en compromiso social, ¿por qué no decirlo? La educación en la fe es un camino de transformación integral, formación social, espiritual, personal en el ámbito escolar. Y esto se convierte también pues en algo pues fundamental. Todo esto nos lleva a tener una llamada a la acción. Y esa llamada a la acción significa que la educación en la fe en la escuela no es un obstáculo, sino una herramienta. Pues, afortunadamente contamos con la libertad de culto. Muchos dicen que es un obstáculo, pero lejos de ver un obstáculo, yo lo veo como una ganancia para todo esto. Respetar el libre albedrío, promover la evolución personal y no imponer, sino acompañar. Ahí realmente está como lo fundamental de todo esto. Y la fe, sentir como una fuente de libertad. La fe escolar es orientada en una fuente de libertad, una guía para el apego voluntario a las enseñanzas y una oportunidad, pues, para vivir siempre con sentido y con valores, ¿por qué no decirlo? El sentido y propósito para el estudiante podría ser aceptar la propuesta que nosotros vamos a aceptar libremente la fe, dar un significado a la propia existencia, promover los valores sociales y religiosos y formar mejores ciudadanos y mejores personas. No solamente es que el estudio lo dice aquí muy particular, ¿no? Pero yo pienso que hay que apuntarle a utilizar las representaciones religiosas, no solamente desde la fe católica,
sino también las representaciones religiosas, lo que significan y lo que nos pueden ayudar en todo este proceso, ¿no? Que eso significa pues algo todavía más grande. Promover valores sociales y religiosos y fomentar mejores ciudadanos y mejores personas. Realmente a eso es lo que le apuntamos y a eso es lo que le tiene que apuntar la educación, a formar mejores ciudadanos y mejores personas. Digo, desafortunadamente ya no pensamos en eso, ¿no? Pero yo pienso que la educación nos debe llevar ¿a qué? A buscar mejores ciudadanos, mejores personas, a formar personas en últimas. A eso es a lo que nos debe llevar, pues, a nosotros la educación. Fomentar la fe en la escuela, que significa pues contribuir en una educación integral que no solo enseña conocimientos, sino también a formar corazones firmes, libres, responsables y comprometidos. Que sea un Estado laico es al contrario una fuente grande, ¿no? Porque aunque no podamos enseñar esto en las aulas formalmente, sí podemos utilizar las representaciones religiosas. Quienes se quieran comprometer, quienes se quieran comprometer, utilizar esas representaciones religiosas, ¿para qué? Para acercarnos, para, para buscarle un sentido a a la existencia. Y entonces se convierte en algo muy especial. Aquí en Morca lo podemos utilizar, lo podemos hacer porque es que los grados se realizan en el colegio, los profesores piden sus charlas mensuales de asistencia, los acercan al templo, etcétera. Y en muchos lugares que muy seguramente no se puede, sobre todo más centralizados, pues la manera de hacerlo seguramente va a ser con las personas que quieran hacerlo, porque esto va a ser siempre algo pues muy, pero muy libre, en lo cual pues todos estaremos comprometidos de alguna manera o quienes quieran hacerlo comprometido. Podríamos decir como conclusiones, ya para ir cerrando esta parte, mis queridos amigos, agradeciendo su atención. Podemos decir que la educación en la fe contribuye a una formación integral. Definitivamente. Es que la mayoría de valores civiles o lo que nosotros consideramos como valores civiles son tomados de los valores religiosos. La mayoría. Porque estamos fuerte en una cultura fuertemente, no ni siquiera voy a decir catolicizada, en una cultura fuertemente cristianizada. Porque desde el comienzo, digamos, desde el encuentro de las culturas fue así fuertemente cristianizada y esos valores están impregnados. Muchas de lo que a una persona que no cree, una persona que no profesa, una persona que no, nada pues ahí, mis queridos amigos, está también fuertemente cristianizada y lo que va a considerar valores socialmente aceptados en el comportamiento de una persona, pues esos valores que son socialmente aceptados muy seguramente los va a aceptar, a pesar de que no tiene nada de fe. Y eso no es que esté mal. Yo soy la persona más respetuosa del mundo en todo esto. Segundo, lejos de limitar la verdad, la formación religiosa, porque esa es una cosa que limitamos la verdad. No, hay que tener un conocimiento amplio y una mirada amplia. Yo simplemente lo que le estoy proponiendo es que esas vertientes religiosas, representaciones religiosas que tenemos, las podamos utilizar. Entonces, lejos de limitar la libertad, todo este proceso, la formación religiosa en el ámbito escolar puede potenciar el desarrollo humano, social y social del estudiante. Eso, bien llevado, por supuesto. La fe entonces no es una imposición, sino una propuesta de sentido cuando se presenta con respeto, apertura a la fe y se pueda convertir libremente en algo que es aceptado. Y entonces podemos decir que en ese momento puede ser capaz de fortalecer la identidad personal y los valores de los ciudadanos. La enseñanza de la fe no anula la libertad individual. Y esto es importante. No anula la libertad individual. Por el contrario, puede ser una oportunidad para que el estudiante decida con conciencia el rumbo de la vida espiritual y moral. Y por último, la fe escolar, bien orientada, favorece la convivencia y el bien común. Ese sí es un fruto de esta propuesta.
hacia donde nosotros le tendemos ir. Y la fe escolar bien orientada favorece la convivencia, favorece el bien común. Al fomentar el respeto, la empatía, la solidaridad, la educación religiosa, fortalece los vínculos comunitarios, podríamos decir, y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Resumiendo, lo que nosotros queremos con esto es buscar, o esta representación religiosa, que ya la tenemos porque fue muy específico, es buscar una transformación bajo esta influencia en la actitud social religiosa de los jóvenes. Y pienso que en la práctica, en la implementación, pues se pudo lograr. Yo les agradezco muchísimo a todos su atención, en su deferencia en esta exposición. Les agradezco de sobremanera. Un abrazo pues muy, muy especial para todos. Muchas gracias, estimado maestro Víctor Alfonso. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Gaby Vega, que dice, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos sacramentales? Bueno, Gaby, muchas gracias. No, los elementos sacramentales como tal, nosotros estamos realmente influenciados, ¿por qué no decirlo? Desde la fe católica, ¿no? Los elementos sacramentales juegan un papel muy importante en el estudio que he hecho. Y es que los elementos sacramentales son propiamente los sacramentos y lo que influye en torno a todo el tema, todo este tema cultural, ¿no? El sacramento como tal al que van las personas allí es la Eucaristía y se puede convertir en un elemento sacramental. Cuando me refiero a elemento sacramental no es en un término despectivo, ni más faltaba, sino para utilizarlo en este estudio, sino se refiere a qué es lo que confluyen las personas, lo que las congrega. Y luego de congregarlas, pues deja elementos culturales muy interesantes, muy importantes. En torno aquí podríamos decir que son los sacramentos. Cuando me refiero a elementos sacramentales, me refiero a los sacramentos como tal, que son en los que gira en este centro poblado, pues la vida cultural, Eucaristía, comunión. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál fue su motivación pedagógica y científica para el abordaje del tema seleccionado? Bueno, pues más allá de mi rol como sacerdote o mi rol o mi quehacer diario como evangelizador, yo lo que quise en todo esto fue ahondar en un tema muy especial, porque siempre me llamó la atención desde que fui asignado allí. ¿Por qué influye tantísimo este santuario en muchas personas de fuera y también de dentro? ¿Y cómo podemos ayudar a estos jóvenes a cambiar a todas estas cosas? Entonces, mi motivación principal pedagógica es que los estaba acompañando no solamente en el colegio, sino también, digamos, en la vida espiritual, digámoslo así. Entonces, es mi motivación pedagógica y mi motivación científica me llevamos a estudiar qué significan las representaciones religiosas. Hay muchos tipos de representaciones en el mundo que los jóvenes siguen, pero en este caso concreto, ¿qué significa como tal una representación religiosa? Muchas gracias por su respuesta. Vamos a la segunda pregunta que dice, ¿cómo justifica la necesidad de atender desde un proceso investigativo? Bueno, realmente desde un proceso investigativo es bien interesante porque hay muchos puntos de vista. El primero de ellos es el punto de vista a nivel epistemológico. Es muy importante fortalecer al nivel de conocimiento que tienen los jóvenes y cómo poder ir a este. A nivel de investigativo también para este artículo, a nivel cómo influye, por ejemplo, también a nivel social y a nivel psicosocial, que son tres aspectos muy importantes. Entonces, este proceso investigativo lo atendí desde tres aspectos, uno de nivel epistemológico, nivel social y nivel psicosocial. Muchas gracias por su efectiva respuesta, estimado maestro Víctor. Y vamos a terminar con una última pregunta que dice, ¿cuál es el aporte científico para el desarrollo educativo de su artículo? Bueno, realmente a eso es a lo que pretendemos nosotros siempre con un artículo, con una tesis doctoral, ¿no? Dejar un aporte científico.
podríamos decir que el aporte realmente que nosotros dejamos con esto es tener como lo que es uno, dejar claro qué significa una representación religiosa, ¿sí? Como tal. Y en eso hay un vasto estudio, por decirlo. Segundo, también para este desarrollo educativo o el aporte que pretendo dejar es sentar unas bases que sí se puede comenzar a trabajar desde distintas representaciones el comportamiento o la influencia que tiene, pues en este caso, una representación, en este caso de una deidad. Y tercero, que definitivamente el nivel religioso sí influye también en el nivel educativo. Ese es como mis tres aportes que quisiera dejar con este estudio. Muchas gracias, estimado maestro Víctor. Hasta aquí hemos culminado la ronda de preguntas. Vamos a proceder con el evento. Si me permite compartir pantalla, por favor. Muy bien, a todas las personas que han ingresado el día de hoy, los invitamos a nuestros próximos eventos ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx para el sector de comunidad Wix Red Alumni. También pueden escanear ese código QR que ven en pantalla para que los lleve directamente a nuestra página. El certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles, recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, aquí les dejo mi correo electrónico en pantalla. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, como también a nuestro panelista de hoy, el maestro Víctor Alfonso. Estimado maestro Víctor Alfonso, ¿tuviera algunas últimas palabras antes de despedir a nuestro público? Maestra Jimena, muchas gracias a todos los participantes de este día. Muchas gracias, maestros y doctores Alexandra, Fernando, Freddy, Lina, Milenka y Pedro Leandro. Un abrazo muy especial. Muchas gracias por participar en este día. Un abrazo muy especial. Gracias por promover el conocimiento. Les agradezco muchísimo y estaré presente también en próximas conferencias para seguir aprendiendo todos en este maravilloso mundo del conocimiento. Un abrazo muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado maestro, y nos esperamos hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias.